en la vida de un matrimonio que podemos también decir se han quedado sin vino. Comprender mejor qué es lo que sucedió en el Calvario y se comprenderá mejor lo que es un matrimonio. Son manifestación de la gloria de Dios. Hay en ellos una belleza, una luminosidad que no se da en otros casos. El Señor esté con vosotros. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. En aquel tiempo había una boda en Caná de Galilea y la madre de Jesús estaba allí. Jesús y sus discípulos estaban también invitados a la boda. Faltó el vino y la madre de Jesús le dice: «No tienen vino». Jesús le dice: «Mujer, ¿qué tengo yo que ver contigo? Todavía no ha llegado mi hora». Su madre dice a los sirvientes: «Haced lo que Él os diga». Había allí colocadas 6 tinajas de piedra para las purificaciones de los judíos, de unos 100 litros cada una. Jesús les dice: «Llenad las tinajas de agua». Y las llenaron hasta arriba. Entonces les dice: «Sacad ahora y llevadlo al mayordomo». Ellos se lo llevaron. El mayordomo probó el agua convertida en vino sin saber de dónde venía. Los sirvientes sí lo sabían, pues habían sacado el agua. Y entonces llama al esposo y le dice: «Todo el mundo pone primero el vino bueno y cuando ya están bebidos, el peor. Tú, en cambio, has guardado el vino bueno hasta ahora». Este fue el primero de los signos que Jesús realizó en Caná de Galilea. Así manifestó su gloria y sus discípulos creyeron en él. Palabra del Señor. Este episodio de las bodas de Caná, junto con la visita de los Reyes Magos al niño Jesús y del bautismo, podríamos decir que forman estos 3 episodios la trilogía de la Epifanía del Señor, es decir, de la manifestación de la gloria de la divinidad de Jesús el Señor. Lo vemos en la visita de los Reyes Magos, cómo el niño Jesús manifiesta la gloria de su divinidad y dan testimonio los Reyes Magos con los regalos que le ofrecen, pues uno de los regalos es incienso, el cual solo se utiliza y se ofrece a Dios. Y es que reconocen en el niño Jesús al Dios hecho hombre. Luego también en el bautismo da testimonio de esta manifestación de la divinidad de Jesús, no solo Juan el Bautista al señalarlo como el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, sino sobre todo la voz del Padre que le dice: «Este es mi Hijo amado en quien me he complacido», reconociendo así la misma naturaleza divina del Hijo con la del Padre. Y aquí vemos en Caná de Galilea cómo el que da testimonio de esta manifestación de la divinidad de Jesucristo es su mismo actuar, convirtiendo el agua en vino. Y así este acontecimiento de Caná de Galilea, junto con la visita de los Reyes Magos y el bautismo, forman esta trilogía de la Epifanía en la que Jesús manifiesta la gloria de su divinidad. Y en esta tercera ocasión lo hace en el contexto de una boda, en el que es verdad que las bodas en Israel y en Oriente en general suelen durar varios días, incluso una semana. Empiezan al atardecer, en la que la novia, seguida de jóvenes doncellas, de vecinos,
Sale de su casa hacia la casa del esposo, luego pues se van uniendo los vecinos, luego familiares que tienen que llegar de lugares más lejos, ¿no? No significa que todos los días estén todos los invitados, sino que a veces unos, los que viven más cerca, están ahí al principio, luego marchan, llegan otros que vienen de más lejos, y así va sucediendo la boda hasta que al final, la celebración de boda, hasta que en este caso se acabó el vino, ¿no? Después de tantos días, de tantos invitados, ¿no? Y era un tema preocupante porque no es simplemente que me he quedado sin vino y dices, mira, pues ya no hay más, sino que el vino era importante porque era de alguna manera signo de prosperidad, de la bendición de Dios a ese matrimonio, ¿no? Y quedarse sin vino de alguna manera como un mal presagio, ¿no? Para la pareja. Y ahí es donde, ¿no? Pues actúa la Virgen María, ¿no? Entonces vemos cómo también podemos decir, ¿no? Que al igual que pasó en las bodas de Caná, no tienen vino, puede pasar también a veces en la vida de un matrimonio que podemos también decir se han quedado sin vino, en el sentido que quizá ese entusiasmo inicial con el que emprendieron su matrimonio, luego con el paso del tiempo se ha ido como introduciendo la rutina, la monotonía, cuando no se han ido distanciando el uno del otro por discusiones, dificultades, conflictos que ha habido, y entonces podríamos decir, ¿qué es eso? Se ha acabado el vino en ese matrimonio, ¿no? ¿Qué hacer entonces? Pues lo que hicieron los esposos de Caná, invitar a Jesús y a su madre la Virgen, abrir las puertas de ese matrimonio, de ese hogar, a Jesús y a la Virgen para pedirle que haga el milagro de convertir esa agua de la rutina, de la monotonía, esa agua fría por el distanciamiento que ha habido, porque hay frialdad, lo convierta en el vino de la alegría, del amor, de poder volver a hacer las cosas con alegría, por amor, incluso llegarse a amar más que antes, pues el vino que el agua que transformó Jesús en vino era un vino mejor que el anterior. Dios es capaz de eso y de mucho más. Y para eso hay que invitar y abrir las puertas del matrimonio, de la familia, a Dios. Y en este sentido, ¿no? Pues el hecho de ir a misa juntos el domingo, de rezar juntos, pues todas estas cosas ayudan y es una manera de invitar a Jesús en el matrimonio y en la propia vida familiar. Pero luego llega un momento de estas bodas de Caná, que es justamente cuando la Virgen actúa, en la que se lleva este acontecimiento de las bodas de Caná, se lo lleva a una significación más profunda, digamos que es más profunda que el mismo acontecimiento, porque de alguna manera vamos a ver ahora cómo el episodio de las bodas de Caná se va a relacionar y a vincular con el Calvario, con la crucifixión de nuestro Señor Jesucristo, y esto permitirá comprender mejor qué es lo que sucedió en el Calvario y se comprenderá mejor lo que es un matrimonio. Y vemos que hay elementos que vinculan las bodas de Caná al Calvario. Por ejemplo, cuando al empezar la narración de las bodas de Caná dijo que al tercer día se celebraron unas bodas. A nosotros cuando nos hablan de al tercer día, nos viene a la cabeza que al tercer día resucitó de entre los muertos. Es decir, al tercer día de ser crucificado, resucitó. Luego vemos cómo la Virgen en el Evangelio de San Juan solo aparece 2 veces, en Caná y en el Calvario. Y en las 2 veces Jesús se dirige a la Virgen con el título de mujer. Luego también Jesús, cuando le dice a su madre que no tienen vino, le viene a decir a tú y a mí ¿qué tiene que ver con nosotros? Todavía no ha llegado mi hora. Esa hora en la que Jesús iba a dar su vida por nosotros los hombres.
Y es bonito ver cómo incluso al inicio de su predicación, en las bodas de Caná, Jesús lleva en su corazón esa hora, ese momento en el que va a dar la vida por nosotros, lo lleva en su corazón. Es un amor tan grande el de Jesús hacia nosotros que parece que en toda su vida siempre tuvo presente en su corazón esa hora en la que Él en el Calvario iba a dar su vida por cada uno de nosotros. Lo vemos también cuando en esas picas, en esas tinajas que se utilizaba para la purificación de los judíos, se va a transformar el agua en vino como un signo del paso del Antiguo Testamento al Nuevo Testamento, esa nueva alianza que Dios va a hacer con su pueblo, que se consumará en la crucifixión de nuestro Señor Jesucristo en el Calvario. Y el hecho de que haya tanta abundancia de vino, de alguna manera, viene a recordar la cantidad de sangre que derramó Jesucristo en el Calvario, que como si no hubiera derramado ya suficiente con la flagelación, la coronación de espinas, los clavos en las manos, en los pies, tuvieron que perforar su corazón para que acabara de salir toda la sangre que había en su cuerpo, ¿no? Y que también recuerda lo que dijeron los profetas, que cuando llegaran los tiempos mesiánicos, cuando llegara el Mesías, habría abundancia de bienes, ¿no? Que de repente, cuando ya podríamos decir que los invitados están bebidos, Jesucristo convierte unos 600 litros de agua en vino, ¿no? Es una desproporción, ¿no? O sea, es una abundancia realmente. Él es el Mesías que va a venir al mundo y que va a dar su vida por nosotros en el Calvario, ¿no? Con eso que nos está intentando decir el evangelista San Juan, que el Calvario, la crucifixión de Jesús, se puede leer en clave conyugal. Es el momento en el que Dios se desposa con la humanidad. En Cristo Jesús se entrega y da su vida por amor a cada uno de nosotros. Ya los profetas habían hablado del amor de Dios a su pueblo como el esposo ama a su esposa. Con lo cual esto nos permite comprender lo que hizo Jesucristo en el Calvario. Es el momento en el que Dios en Cristo Jesús se desposa con su esposa, la Iglesia, y nos une de tal manera a Él, así como el hombre y la mujer se unen y son una sola carne, dice el Génesis, así también Dios se desposa con cada uno de nosotros y nos hace ser una sola cosa en Cristo Jesús y convierte el agua de nuestra humanidad en el vino de su divinidad. Sin dejar de ser hombres, comenzamos ya a participar de la naturaleza divina. Y así como nos ayuda a comprender las bodas de Caná, qué sucedió en el Calvario, que es los desposorios de Dios con la humanidad, haciéndonos una sola cosa con Él, comprendemos también mejor lo que ahora es el matrimonio. Nos viene a decir que a partir de la crucifixión de nuestro Señor Jesucristo, los que se casan en el Señor, es decir, por la Iglesia, se convierten en signo eficaz del amor de Dios a su pueblo, porque al recibir el sacramento del matrimonio participan de ese amor que llevó a Jesucristo a dar su vida en la cruz por nosotros los hombres. Y así al recibir el sacramento del matrimonio, el amor humano es asumido por el amor de Dios, purificando ese amor humano, elevándolo y llevándolo a su perfección. Y cómo a través de la Eucaristía, que hace presente la crucifixión de Jesucristo, los esposos pueden ir fortaleciendo, envigorizando, embelleciendo su amor, porque participan y reciben el amor con el que Jesucristo dio su vida por nosotros los hombres, desposándonos con todos y cada uno de nosotros. Por eso, qué bonito es cuando ¿no? un matrimonio, marido y mujer, vienen juntos a la misa con sus hijos, reciben la comunión juntos, rezan juntos, se confiesan, bueno, no juntos por separado, pero se confiesan para poder purificar, ¿no? en su corazón ese amor humano que a veces se vuelve egoísta,
y reciben la comunión, el amor de Dios hacia su pueblo, ¿no? Pudiendo embellecer y fortificar y llevar a plenitud ese amor humano, ¿no? Y así es como pueden ser cada vez mayor, pueden reflejar mejor el amor de Dios a su pueblo, y así van cumpliendo esa misión, esa vocación que Dios les ha dado en el matrimonio, de ir reflejando cada vez más perfectamente ese amor que llevó a Jesucristo a dar su vida por nosotros, ¿no? Qué bonito, de hecho, esos matrimonios y esas familias, ¿no?, que juntos participan en la Eucaristía, reciben la comunión, rezan juntos, en el fondo son epifanía del Señor, son manifestación de la gloria de Dios. Hay en ellos una belleza, una luminosidad que no se da en otros casos, y cada vez van reflejando mejor y son signo cada vez más eficaz del amor de Dios a su pueblo. Pues demos gracias al Señor por todos esos matrimonios y familias que se esfuerzan en dejar entrar cada vez más a Jesús y a la Virgen en sus vidas. Y fijaros, si la Virgen, sin pedirle nada, consiguió que su Hijo hiciera el milagro de convertir el agua en vino, ¿de qué será capaz la Virgen María si nosotros vamos a ella y se lo pedimos? Pues pidamos a la Virgen, la llena de gracia, la llena del amor de Dios, del vino nuevo del amor, que ayude a nuestras familias, a los matrimonios, a dejar entrar cada vez más el amor de Dios en sus vidas y así poder reflejar cada vez mejor el amor de Dios a su pueblo. Oremos. Derrama, Señor, en nosotros tu espíritu de caridad para que hagas vivir concordes en el amor a quienes has saciado con el mismo pan del cielo. Por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con vosotros. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros. Podéis ir en paz.